En un lujoso salón, un hombre observa a la élite celebrar completamente solo. Ninguna mujer quiso bailar con él, hasta que una niña apareció y le tendió la mano. Ese gesto inesperado rompió años de soledad y encendió algo que él creía haber perdido para siempre. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando, la noche caía sobre Madrid como un manto de terciopelo oscuro salpicado de luces, y el Hotel Gran Palacio, situado en el corazón del barrio de Salamanca, brillaba como una joya en medio de la metrópoli. Era otra de esas noches en las que la élite madrileña se reunía para celebrar su propia generosidad, esta vez en nombre de la Fundación Cultural Mansur, una institución que llevaba arte y educación a comunidades desfavorecidas. El salón principal estaba decorado con arreglos de flores blancas importadas. Lámparas de araña de cristal reflejaban la luz sobre los invitados ataviados con esmóquines y vestidos de diseñadores internacionales. Y un cuarteto de cuerda tocaba a Mozart de fondo, creando la banda sonora perfecta para aquella escenificación de filantropía y estatus. Khalil Mansur atravesaba aquel mar de falsedad con la misma expresión que llevaba desde hacía años, una media sonrisa educada que escondía el profundo vacío que habitaba en su pecho. Su silla de ruedas eléctrica, de última generación y discretamente lujosa, se deslizaba por el mármol italiano del salón como si fuera parte de un desfile silencioso. La gente se apartaba a su paso, no por respeto genuino, sino por ese tipo de reverencia incómoda que se ofrece a alguien que inspira lástima. Khalil podía sentir las miradas, siempre las mismas miradas, cargadas de una mezcla de admiración por su fortuna y compasión por su condición física. Nadie le miraba a él, miraban la silla, el símbolo de la limitación, nunca al hombre que estaba dentro. A sus 42 años, Khalil era el heredero de un imperio que su abuelo había comenzado a construir en el Líbano, antes de expandirse a España en los años 70. La familia Mansur era sinónimo de éxito en los sectores de importación, exportación y tecnología. Cuando sus padres murieron en un accidente de coche hacía 15 años, Khalil asumió el negocio con solo 27 años, demostrando una visión estratégica que impresionó incluso a los más escépticos. Durante 5 años fue el joven prodigio del mundo corporativo español, el empresario árabe que combinaba la tradición familiar con la innovación de mercado. Pero entonces llegó el segundo accidente, el que lo cambió todo. Un viaje de negocios a la Sierra de Madrid, una carretera mojada por la lluvia, un camión que perdió el control. Khalil sobrevivió, pero su médula espinal no. Desde entonces, la silla de ruedas se convirtió en su compañera inseparable, y con ella llegaron los cambios en la forma en que el mundo lo veía. De prodigio de los negocios, pasó a ser el pobrecito millonario, el ejemplo de superación que la gente usaba en discursos motivacionales, pero que nadie veía realmente como un igual. Las mujeres que antes se disputaban su atención en los eventos desaparecieron como la niebla bajo el sol. Los amigos, poco a poco, se fueron alejando, incapaces de lidiar con la nueva realidad, y él, demasiado orgulloso para mendigar compañía, aprendió a sonreír y a fingir que no le importaba. Aquella noche, Khalil observaba a las parejas que bailaban en el centro del salón. Hombres y mujeres se movían al son de la música clásica, cuerpos entrelazados en un vals que parecía pertenecer a otro siglo. Recordaba cuando él bailaba, cuando sus pies tocaban el suelo con firmeza y sus manos sujetaban la cintura de una mujer con confianza. Ahora, esos recuerdos parecían pertenecer a otra persona, a un Khalil que se había quedado atrás en la carretera, mojada por la lluvia. Apartó la mirada de la pista de baile, con una opresión en el pecho que se volvía insoportable, y comenzó a moverse hacia los ventanales de cristal que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Madrid se extendía ante él como un océano de hormigón y luz, millones de vidas transcurriendo simultáneamente allá abajo, cada ventana encendida representando una historia, un sueño, un dolor. Khalil apoyó la frente en el cristal frío, cerró los ojos
y dejó que la música y las voces de fondo se convirtieran en un simple ruido lejano. Siempre era así en Misiometsin. Estos eventos asistía porque se esperaba de él, porque la fundación llevaba su nombre y porque su ausencia se notaría, pero nunca pertenecía de verdad. Siempre estaba allí como una pieza de decoración, algo que la gente señalaba para decir que habían participado en un evento inclusivo. Fue entonces cuando sintió una presencia a su lado. Khalil abrió los ojos y miró hacia abajo, encontrando el rostro de una niña pequeña. No debía tener más de 5 o 6 años. Llevaba un vestido sencillo de algodón, rosa claro con flores estampadas, completamente fuera de lugar entre los trajes de gala. Su pelo castaño estaba recogido en 2 coletas que se balanceaban mientras lo observaba con una curiosidad pura, sin rastro de lástima o incomodidad. Sus ojos oscuros brillaban con esa luz que solo los niños poseen, esa capacidad de ver el mundo sin los filtros que los adultos llevan. La niña le sonrió, una sonrisa amplia y genuina que llegó a sus ojos, y Khalil sintió que algo se movía dentro de su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. No estaba mirando la silla, no estaba calculando si debía sentir pena o admiración, simplemente le estaba mirando a él como si fuera una persona normal. La niña dio un paso más, inclinando la cabeza hacia un lado de una manera encantadora, y luego extendió su manita regordeta en dirección a Khalil. ¿Quieres bailar conmigo?, dijo con una voz fina y clara, como si fuera la cosa más obvia del mundo. El tiempo pareció detenerse. Khalil se quedó completamente inmóvil, mirando aquella pequeña mano extendida en su dirección, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. A su alrededor, algunas personas comenzaron a notar la escena. Las conversaciones se interrumpieron. Las miradas se volvieron hacia el ventanal donde el empresario árabe estaba siendo invitado a bailar por una niña que claramente no pertenecía a ese ambiente. Empezaron los susurros, algunas risas ahogadas detrás de las copas de champán, algunas miradas de desaprobación, pero Khalil no estaba prestando atención a nada de eso. Estaba atrapado en ese momento, en esa simple invitación que conllevaba un significado tan profundo que apenas podía respirar. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había tendido la mano sin segundas intenciones? ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo había tratado simplemente como una persona, sin ver primero la silla, el dinero, la limitación? Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener y extendió su mano, envolviendo esa manita pequeña y cálida con sus dedos. «Me encantaría bailar contigo», respondió con la voz más ronca de lo que pretendía. La niña se rió, un sonido cristalino que resonó en el silencio que se había formado a su alrededor, y comenzó a moverse. Giraba alrededor de la silla de ruedas, sujetando la mano de Khalil, balanceando las caderas de un lado a otro al ritmo de la música. No era un baile técnico o ensayado, era pura expresión de alegría, ese tipo de movimiento que brota naturalmente cuando uno está feliz. Y Khalil, todavía sujetando su mano, comenzó a mover la silla de ruedas en pequeños círculos, acompañando el ritmo de la niña. Movía el cuerpo, movía los hombros, permitiendo por primera vez desde el accidente que su cuerpo respondiera a la música, sin vergüenza ni autoconciencia. La niña reía cada vez más fuerte, emocionada, y Khalil se encontró riendo también, una risa verdadera que venía desde el fondo de su pecho, rompiendo años de contención. Durante unos minutos mágicos no era el empresario en una silla de ruedas, no era el heredero, millonario, no era el pobrecito de la élite madrileña. Era solo un hombre bailando con una niña que había visto en él algo más allá de las limitaciones. Cuando la música terminó, la niña hizo una reverencia exagerada, como las princesas de los dibujos animados, y Khalil aplaudió, sonriendo de una manera que le dolía la cara de lo desacostumbrados que estaban sus músculos a esa expresión. El salón volvió lentamente a la normalidad. Las conversaciones se reanudaron, pero algo había cambiado. Khalil sentía una ligereza en el pecho que no había experimentado en años. Fue entonces cuando una mujer apareció corriendo por el salón, sus pasos apresurados resonando en el mármol.
Llevaba el uniforme azul del equipo de limpieza del hotel, su pelo negro estaba recogido en un moño apretado, y su rostro mostraba una mezcla de desesperación y miedo. Se acercó a la niña y tiró de ella con fuerza, sujetándola por los hombros mientras se inclinaba en una profunda reverencia hacia Khalil. «Lo siento, señor, por favor, lo siento mucho», decía la mujer atropellando las palabras, con la voz temblorosa. «Ella no debería estar aquí. Le pedí que se quedara en la zona de servicio, pero es curiosa y se escapó. Por favor, no informe de esto a la gerencia. Necesito mucho este trabajo, por favor». Khalil observó la escena con el corazón encogido. La mujer temblaba, sus ojos castaños brillaban con lágrimas no derramadas, y podía ver el miedo real estampado en su rostro. Era el miedo de quien vive en la cuerda floja, de quien sabe que un solo error puede significar perder el sustento de la familia. La niña, por su parte, miraba confundida de su madre a Khalil, sin entender por qué la estaban regañando por haber hecho algo tan simple como invitar a alguien a bailar. «No hay nada que disculpar», dijo Khalil suavemente, su voz cargada de emoción. «Su hija me ha hecho un regalo esta noche, algo que no recibía desde hace mucho tiempo. Soy yo quien debería agradecérselo». La mujer levantó los ojos, sorprendida, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. «Señor», comenzó, pero Khalil levantó la mano, interrumpiéndola amablemente. «¿Cuál es su nombre?», preguntó. «Marcia, señor. Marcia Silva». «¿Y su hija?» «Julia», respondió su voz aún insegura. Khalil miró a la niña, que ahora sonreía de nuevo, aparentemente habiendo olvidado ya el momento de tensión. «Julia», repitió saboreando el nombre. «Es un nombre bonito. Y eres una bailarina maravillosa, Julia». La niña se iluminó con el cumplido, soltándose suavemente del agarre de su madre. «Tú también bailas bien», dijo con sinceridad infantil. «¿Puedo venir a bailar contigo otra vez?». Marcia estaba a punto de regañar a su hija de nuevo cuando Khalil habló, su voz firme pero amable. «Me encantaría, Julia, de verdad». Luego miró a Marcia. «¿Trabaja usted para la empresa de limpieza que presta servicio aquí en el hotel?». «Sí, señor», respondió Marcia, todavía tensa. «¿Cuántos años lleva en la empresa?». «3 años, señor. Soy limpiadora subcontratada. Trabajo en eventos y oficinas». Khalil asintió pensativamente. «En los próximos días, alguien de mi equipo se pondrá en contacto con la empresa. No se preocupe, no es nada negativo. Todo lo contrario». Marcia lo miró sin entender, pero antes de que pudiera preguntar nada, una de las organizadoras del evento se acercó, pidiendo la atención de Khalil para una foto con los patrocinadores. Él saludó con la mano a Marcia y Julia a modo de despedida, pero sus ojos la siguieron mientras la madre llevaba a la hija de vuelta a los bastidores del evento. Había algo en esa interacción, algo en la pureza de esa invitación a bailar, que había despertado en él un sentimiento que pensaba que había enterrado junto con su antigua vida. Soledad. Estaba profundamente solo, y llevaba años fingiendo que eso no importaba. El resto de la noche pasó en una neblina de conversaciones vacías y sonrisas forzadas. Khalil cumplió su papel de anfitrión, dio un discurso sobre la importancia de la cultura y la educación, agradeció a los patrocinadores y posó para decenas de fotos que se publicarían en revistas de sociedad con leyendas elogiosas sobre inclusión y responsabilidad social. Pero su mente estaba en otro lugar, reviviendo esos minutos mágicos bailando con Julia, recordando la sonrisa genuina de la niña y el miedo visceral en los ojos de su madre. Cuando finalmente regresó a su ático en el Paseo de la Castellana, ya pasaba de la medianoche. El apartamento era una obra maestra de diseño minimalista, todo decorado en tonos de gris, blanco y acero inoxidable. Tenía 300 metros cuadrados de puro lujo, con ventanas del suelo al techo que ofrecían una vista de 180 grados de la ciudad. Pero era un espacio frío, sin vida, sin alma. No había fotos personales en las paredes. No había objetos que contaran historias. Todo estaba perfectamente coordinado e impersonal, como si ese lugar fuera más un escaparate que un hogar. Khalil despidió al chofer y al asistente que siempre lo acompañaban, diciendo que quería estar solo.
Fue hasta el ventanal del salón y se quedó allí, mirando las luces de la ciudad, reviviendo mentalmente cada momento de aquel baile improbable. Había algo en esa niña, en la forma en que había ignorado por completo todos los protocolos sociales y simplemente lo había tratado como una persona normal. Julia no había visto la silla de ruedas, no había calculado su patrimonio neto, no había sentido lástima. Había visto a un hombre solo cerca de una ventana y le había ofrecido compañía de la forma más pura posible. Y su madre, Marcia, la forma en que había suplicado para no perder su trabajo, la desesperación en su voz, la forma en que había protegido a su hija incluso en medio del miedo. Khalil reconocía ese tipo de coraje, el coraje silencioso de quien lucha todos los días solo para sobrevivir. Era tan diferente del coraje que la gente de la élite fingía, tener ese coraje performativo de quien nunca ha enfrentado verdaderas dificultades. Aquella noche, solo en su ático lujoso pero vacío, Khalil Mansur tomó una decisión. No sabía exactamente a dónde lo llevaría esa decisión, pero sabía que no podía dejar pasar ese momento sin hacer algo. Por primera vez en años, sintió una punzada de esperanza, esa peligrosa sensación de que tal vez la vida aún podría sorprenderlo. A la mañana siguiente, tan pronto como llegó a la oficina en el edificio corporativo de la familia Mansur, Khalil llamó a su asistente personal, Elena, una mujer eficiente de 50 años que trabajaba con él desde hacía más de una década. Elena, dijo, necesito que te pongas en contacto con la empresa de limpieza que prestó servicio en el evento de ayer. Quiero información sobre una empleada llamada Marcia Silva. Elena tomó nota sin hacer preguntas, acostumbrada a las variadas peticiones de su jefe. ¿Alguna queja, señor Khalil? No, nada de eso. Solo información básica, tiempo de servicio, evaluaciones, ese tipo de cosas. Elena salió para ejecutar la tarea, y Khalil se quedó solo en su despacho, un ambiente espacioso con muebles de madera noble y estanterías repletas de libros sobre negocios y filosofía. Giró la silla hacia la ventana, observando el movimiento frenético de la Gran Vía allá abajo. La gente caminaba apresurada, los coches tocaban el claxon, la vida seguía su ritmo caótico e implacable. Y él estaba allí arriba, separado de todo aquello por cristales blindados y metros de distancia. Elena regresó unas horas después con un informe. Marcia Silva, 34 años, trabaja desde hace 3 años para Limpiezas Master, empresa subcontratada. Evaluaciones siempre positivas, puntual, dedicada. Vive en Vallecas, zona sur, en un piso de alquiler. Madre soltera de una hija de 5 años, sin registro de otros dependientes o parientes cercanos en la ciudad. Khalil absorbió la información, construyendo en su mente una imagen más completa de esa mujer. Vallecas era una región periférica de Madrid, conocida por las dificultades socioeconómicas. Probablemente tomaba 2 o 3 autobuses para llegar al barrio de Salamanca, se despertaba antes del amanecer, volvía a casa cuando ya estaba oscuro, y aún así encontraba energía para criar a una hija que sonreía con tanta facilidad, que veía el mundo con tanta pureza. «Elena», dijo finalmente, «quiero que le hagas una propuesta a Limpiezas Master. Quiero contratar los servicios de Marcia Silva exclusivamente para mi residencia. Pago directo, con un sueldo equivalente al doble de lo que recibe actualmente, más abono de transporte, cheques de comida y seguro médico. La condición es que trabaje solo para mí, de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde». Elena parpadeó sorprendida. «Señor, usted ya tiene un equipo de limpieza que viene 3 veces por semana. Son profesionales muy bien recomendados». «Lo sé, Elena, pero quiero hacer este cambio. Y hay una cosa más. Quiero que en el contrato conste que puede traer a su hija consigo durante el horario de trabajo si lo necesita. Prepara un espacio adecuado en el apartamento para que la niña pueda jugar y estudiar sin molestar». Elena miró a su jefe con una expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. «Señor Khalil, ¿puedo preguntar el motivo de esta decisión tan específica?» Khalil giró la silla para mirarla directamente.
¿Alguna vez te has sentido invisible, Helena? Como si la gente mirara a través de ti sin verte realmente. Helena dudó, claramente no esperando esa pregunta. A veces sí, señor. Anoche una niña de 5 años me vio. Realmente me vio. No la silla, no el dinero, no la empresa. Me vio a mí, y hace mucho tiempo que eso no sucedía. Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Me gustaría devolver esa amabilidad, de alguna manera. Y tal vez, quién sabe, tener un poco de esa luz a mi alrededor me haga bien. Helena sonrió, y Khalil pudo ver que comprendía, al menos en parte, lo que estaba tratando de hacer. Voy a prepararlo todo, señor Khalil, y creo que es una idea maravillosa. 2 días después, Khalil estaba en su ático cuando el timbre sonó puntualmente a las 8 de la mañana. Abrió la puerta y encontró a Marcia Silva parada allí, con un uniforme sencillo pero limpio, su pelo recogido en el mismo moño apretado. A su lado, sujetando firmemente la mano de su madre, estaba Julia, con una mochila rosa a la espalda y los mismos ojos brillantes que Khalil recordaba. La expresión de Marcia era una mezcla de confusión y aprensión. «Buenos días, señor Mansur», dijo formalmente. «La empresa me dijo que usted solicitó mis servicios, pero no me explicaron exactamente qué pasó. ¿Hice algo mal la noche del evento? Porque si lo hice, puedo explicarlo». Khalil sonrió, haciendo un gesto, para que entraran. «No hiciste nada malo, Marcia, todo lo contrario. Entra, por favor. Tengo una propuesta que hacerte». Y así comenzó una nueva fase en la vida de Khalil Mansur, una que nunca podría haber previsto, pero que estaba a punto de cambiar todo lo que creía saber sobre la familia, el amor y el sentimiento de pertenencia. Marcia entró en el apartamento con pasos vacilantes, sus ojos recorriendo el ambiente con una mezcla de admiración e incomodidad. Nunca había estado en un lugar así, donde cada objeto parecía valer más de lo que ella ganaba en un año entero de trabajo. El suelo de mármol brillaba bajo sus pies, los muebles eran elegantes y modernos, y esos enormes ventanales ofrecían una vista que solo había visto en revistas. Julia, por otro lado, soltó la mano de su madre y corrió hacia la ventana, apoyando la nariz en el cristal con una sonrisa maravillada. «Mira, mamá, se puede ver el mundo entero desde aquí arriba», exclamó la niña, y Khalil no pudo evitar sonreír por la forma poética en que describió la vista. «Julia, vuelve aquí», llamó Marcia con voz tensa. «Disculpe, señor, es muy curiosa». «No tienes que disculparte», dijo Khalil amablemente. «La curiosidad es una cualidad maravillosa». Maniobró la silla hasta quedar más cerca de Marcia. «Por favor, siéntate. Necesito explicarte por qué te he traído aquí». Marcia se sentó en el borde del sofá de cuero blanco, con la espalda recta y las manos entrelazadas en el regazo. Julia volvió corriendo y se acomodó al lado de su madre, balanceando las piernitas que no llegaban al suelo. Khalil posicionó la silla frente a ellas, manteniendo una distancia respetuosa. «Marcia, seré directo», comenzó. «Me gustaría ofrecerte un trabajo como empleada exclusiva de esta residencia. El sueldo sería el doble de lo que recibes actualmente, con todos los beneficios legales, abono de transporte, cheques de comida y seguro médico para ti y para tu hija. El horario sería de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde». Marcia parpadeó, procesando la información. Su expresión era de incredulidad. «Señor, no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Qué he hecho para merecer una oferta así?» Khalil dudó, eligiendo las palabras con cuidado. «La noche del evento, tu hija hizo algo muy simple, pero que tuvo un gran impacto en mí. Me trató como a una persona, no como a alguien digno de lástima o como un símbolo de superación. Simplemente me invitó a bailar con esa sinceridad que solo los niños tienen, y eso me hizo darme cuenta de lo aislado que estaba, de cuánto me había alejado de las conexiones humanas reales». Hizo una pausa. «Vivo solo en este apartamento enorme y silencioso. Tengo todo lo que el dinero puede comprar, pero no tengo vida aquí. Pensé que tal vez, teneros cerca, podría cambiar eso». Marcia lo miró con una expresión difícil de descifrar.
Pero usted ya tiene una empresa de limpieza que se encarga de esto, ¿no? ¿Por qué contratarme a mí específicamente? Porque no estoy buscando solo a alguien para limpiar el apartamento, admitió Khalil. Estoy buscando presencia humana, compañía, y vi en vosotras algo que ya no encuentro en mi círculo social. Marcia guardó silencio durante un largo momento, sus ojos estudiando a Khalil con una atención que lo hizo sentir expuesto. Era una mujer que había aprendido a leer a las personas, a identificar segundas intenciones, porque su supervivencia dependía de ello. Finalmente habló, su voz baja pero firme. Señor Mansur, voy a ser honesta con usted. Soy una mujer sencilla, vivo, en un barrio donde el dinero apenas alcanza para pasar el mes. He trabajado mucho, en muchos lugares, y he aprendido que cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, generalmente hay una trampa. Así que necesito preguntar, con todo el respeto, ¿qué es lo que realmente quiere de mí? La pregunta fue directa y cargada de una desconfianza comprensible. Khalil admiró su valentía al confrontarlo, al no aceptar simplemente la oferta sin cuestionarla. Entiendo tu preocupación y es válida, respondió, pero puedo asegurarte que mis intenciones son genuinas. Solo quiero lo que he dicho, alguien para cuidar del apartamento, y, si estás de acuerdo, que traigas a Julia contigo. Solo hay una condición adicional que me gustaría proponer. Marcia se puso rígida. ¿Qué condición? Que Julia pueda quedarse aquí mientras trabajas. Prepararé una habitación para ella, con juguetes, libros, material de dibujo, un espacio donde pueda jugar, estudiar, ser una niña y, de vez en cuando, si ella quiere, podemos hablar, jugar juntos. Pero eso solo sucederá si tú te sientes cómoda, si es tu elección. Marcia miró a su hija, que estaba escuchando la conversación con atención, sus grandes ojos yendo de un adulto al otro. La niña entonces miró a su madre y dijo con esa simplicidad infantil: «Te gustó bailar con él, ¿verdad, mamá? Es majo». La tensión en el rostro de Marcia se suavizó ligeramente. Volvió a mirar a Khalil y él pudo ver que estaba luchando internamente, sopesando riesgos y beneficios, tratando de decidir si podía confiar. «El sueldo que me ofrece cambiaría por completo nuestra vida», dijo finalmente. «Pero necesito tiempo para pensar. Necesito entender si esto es real, si no habrá problemas después». Khalil asintió. «Por supuesto, tómate el tiempo que necesites, pero mientras piensas, me gustaría que consideraras una cosa». Señaló el apartamento a su alrededor. «Todo esto que estás viendo, toda esta riqueza, no vale nada cuando se está solo. Lo aprendí de la manera más difícil, y tal vez, solo tal vez, podamos ayudarnos mutuamente. Tú tendrías estabilidad financiera, mejores condiciones para criar a tu hija, y yo tendría un poco de vida en este lugar». Julia, que había estado quieta demasiado tiempo para los estándares de una niña de 5 años, se deslizó del sofá y caminó hacia Khalil. «¿Puedo ver la habitación que vas a hacer para mí?» «Julia», comenzó a reprender Marcia, pero Khalil levantó la mano suavemente. «Está bien», dijo. «De hecho, ya he preparado algo. ¿Os gustaría que os lo enseñara?» Guió a madre e hija por un pasillo hasta una de las habitaciones de invitados que nunca se usaban. Khalil le había pedido a Elena que contratara decoradores que transformaran el espacio en solo 2 días. Cuando abrió la puerta, Julia soltó un grito de alegría. La habitación había sido pintada en tonos suaves de rosa y lila. Había una estantería llena de libros infantiles, una caja grande de juguetes educativos, una mesita con sillitas para dibujar e incluso una pequeña alfombra suave en forma de nube en el centro del ambiente. Las cortinas tenían dibujos de mariposas y había pegatinas de estrellas que brillaban en la oscuridad pegadas en el techo. «¿Es mía?», preguntó Julia con los ojos muy abiertos, casi sin poder creerlo. «Si tu madre acepta mi propuesta, sí, será tuya», respondió Khalil. Marcia entró en la habitación lentamente, sus ojos recorriendo cada detalle. Khalil pudo ver lágrimas formándose en sus ojos, y ella rápidamente las secó con el dorso de la mano. Su voz salió entrecortada,
cuando finalmente habló. Mi hija nunca ha tenido una habitación solo para ella. Vivimos en un apartamento de 2 habitaciones. Duerme conmigo en la misma cama. Esto es más de lo que podría soñar con darle. Entonces acepta, dijo Khalil amablemente. Déjame ayudar. No por lástima, sino porque creo que todos merecemos una oportunidad de tener algo mejor. Julia ya estaba explorando los juguetes, riendo y hablando sola, mientras descubría cada novedad. Marcia observó a su hija durante un largo momento, y Khalil pudo ver el momento exacto en que tomó la decisión. Se giró hacia él, se secó las últimas lágrimas y le tendió la mano. Acepto, señor Mansur, pero con una condición mía también. Khalil le estrechó la mano sorprendido por la firmeza de su agarre. ¿Cuál sería? Si en algún momento siento que esto no está bien, que mi hija está siendo perjudicada de alguna manera, o que usted se está arrepintiendo, me iré sin mirar atrás. No importa el sueldo, no importan las condiciones. La seguridad de mi hija es lo primero. Completamente de acuerdo, respondió Khalil. Y te prometo que si algún día quieres irte, por cualquier motivo, no pondré obstáculos. Siempre tendrás tu libertad. Y así comenzó una rutina que transformaría la vida de todos los involucrados. En los primeros días, Marcia mantenía una rígida distancia profesional. Llegaba puntualmente a las 8, saludaba a Khalil formalmente, dirigía a Julia a la habitación preparada y luego comenzaba sus tareas de limpieza y organización. Khalil respetaba ese espacio, trabajando en su despacho en casa, participando en reuniones virtuales, revisando informes financieros, pero no podía evitar notar la diferencia que su presencia hacía. El apartamento que antes era silencioso como una tumba, ahora resonaba con sonidos de vida. Oía a Julia tararear mientras dibujaba, oía a Marcia hablar en voz baja con su hija durante el almuerzo que preparaban juntas. En la cocina, oía risas cuando madre e hija jugaban durante las pausas. Era como si alguien hubiera encendido las luces en un lugar que había estado a oscuras durante años. Poco a poco, las barreras comenzaron a caer de forma natural. Julia, con esa desinhibición propia de los niños, comenzó a buscar a Khalil durante el día. Aparecía en la puerta del despacho con un dibujo para mostrarle, con una pregunta sobre algo que había visto por la ventana o simplemente para contar alguna historia inventada. Al principio, Marcia intentaba interceptarla, pedir disculpas por la interrupción, pero Khalil siempre decía que estaba todo bien, que en realidad le gustaba la compañía. Un día Julia entró en el despacho llevando un libro infantil sobre el espacio exterior. «Tío Khalil», lo llamó, tratándolo ya con familiaridad. «¿Puedes leerme este cuento? Mamá está ocupada haciendo la comida». Khalil miró a Marcia, que había aparecido detrás de su hija, con una expresión de disculpa. «Si el señor está ocupado», comenzó, pero él ya estaba extendiendo la mano para coger el libro. «Me encantaría leerte, Julia. Ven, siéntate aquí a mi lado». La niña se acomodó en el suelo junto a la silla de ruedas, y Khalil comenzó a leer la historia sobre planetas, estrellas y astronautas. Julia lo interrumpía constantemente con preguntas, y él respondía con paciencia, explicando conceptos complejos de forma sencilla, poniendo voces diferentes para los personajes, convirtiendo la lectura en una experiencia divertida. Cuando terminó, Julia aplaudió y luego hizo algo que dejó a Khalil completamente desarmado. Se levantó y le dio un fuerte abrazo, sus bracitos delgados rodeando su cuello. «Gracias, tío Khalil. Cuentas los cuentos tan bien como mamá». Khalil se quedó inmóvil por un segundo, sintiendo ese abrazo pequeño pero poderoso, sintiendo el calor y la confianza de esa niña. Sus ojos se llenaron de lágrimas que parpadeó rápidamente para disimular. Cuando Julia se apartó y corrió de vuelta a su habitación, miró a Marcia y vio que ella también estaba emocionada. «Le ha gustado mucho, señor», dijo Marcia en voz baja. «No todo el mundo tiene paciencia para responder tantas preguntas». «Y a mí me gusta ella», respondió Khalil con sinceridad. «Me recuerda cómo es ver el mundo con admiración, sin cinismo, sin juicios preconcebidos». A partir de ese día, la lectura de cuentos se convirtió en parte de la rutina.
Todas las tardes, después de 1970, que Julia terminara las actividades escolares que Marcia le ayudaba a hacer, buscaba a Khalil para la hora del cuento, y él siempre dejaba lo que estaba haciendo, siempre tenía tiempo para ella. Comenzó a comprar libros nuevos, eligiendo títulos que pensaba que a Julia le gustarían, y la alegría de ella al recibir cada nuevo libro era un regalo que no tenía precio. Marcia observaba estas interacciones con una mezcla de gratitud y creciente aprensión. Por un lado, veía a su hija florecer de una manera que nunca imaginó posible. Julia estaba más alegre, más segura de sí misma, tenía acceso a cosas que Marcia nunca podría proporcionarle sola. Por otro lado, había un miedo constante rondando su corazón, el miedo de que todo aquello pudiera terminar, de que Julia se apegara demasiado y luego sufriera cuando la realidad inevitablemente los separara. Una tarde, mientras preparaba la cena en la cocina gourmet del apartamento, equipada con electrodomésticos de última generación que todavía estaba aprendiendo a usar, Marcia dejó escapar un profundo suspiro. Khalil, que había entrado a por agua, se dio cuenta. ¿Está todo bien, Marcia? Ella dudó, removiendo la olla con más fuerza de la necesaria. Señor Mansur, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro, y por favor puedes llamarme solo Khalil. Eso de señor Mansur me hace sentir como mi abuelo. Marcia sonrió levemente, pero la tensión permaneció en sus hombros. Khalil, entonces, quería saber por qué tú vives solo. Un hombre en tu posición, con tus recursos, podría tener cualquier cosa, a cualquier persona. ¿Por qué elegiste esta soledad? Khalil guardó silencio por un momento, considerando la pregunta. Era algo que rara vez admitía incluso para sí mismo. Porque después del accidente, la gente cambió la forma en que me veía, dijo finalmente. De repente, ya no era Khalil, el empresario, el hombre. Era Khalil, el pobrecito en la silla de ruedas. La gente empezó a hablarme como si fuera sordo, a tratarme como si fuera mentalmente incapaz. Las mujeres que antes se interesaban por mí desaparecieron. Los amigos se alejaron incómodos con mi nueva realidad. Y yo me alejé también, cansado de ser visto solo por la limitación y no por la persona que todavía soy. Marcia dejó de remover la olla y se giró para mirarlo. Pero no intentaste encontrar a nuevas personas que pudieran verte de verdad. Lo intenté al principio, admitió. Khalil. Pero es difícil saber quién es genuino cuando tienes dinero. La gente se acerca por interés, por el estatus de estar con un Mansur, por la posibilidad de algún beneficio. Aprendí a desconfiar de todo el mundo. Sonrió con amargura. Hasta que tu hija apareció y me invitó a bailar, sin pedir nada a cambio, sin esperar nada más que el placer de compartir ese momento. Julia es especial, dijo Marcia suavemente. Ella no ve las diferencias como las ven los adultos. Para ella, solo eres un adulto majo que le cuenta cuentos y juega con ella. Y es exactamente así como me gustaría que me viera todo el mundo, respondió Khalil. Como una persona, no como un conjunto de circunstancias. Si estuvieras en el lugar de Marcia, ¿aceptarías trabajar para alguien tan rico, sabiendo que vienes de un mundo completamente diferente? ¿O tendrías miedo de las consecuencias? Cuéntanoslo en los comentarios. La conversación creó una nueva capa de entendimiento entre ellos. Marcia comenzó a ver a Khalil no solo como el jefe millonario, sino como un hombre solitario que, al igual que ella, cargaba con sus propios dolores e inseguridades. Y Khalil comenzó a ver a Marcia no solo como la empleada, sino como una mujer de una fuerza extraordinaria, que había criado a una hija maravillosa sola en medio de todas las adversidades. Las semanas se convirtieron en meses, y la rutina en el ático adquirió contornos de normalidad que ninguno de los dos había experimentado antes. Khalil comenzó a preguntar sobre la vida de Marcia, sobre sus dificultades, sus sueños. Descubrió que se había quedado embarazada muy joven, que el padre de Julia había desaparecido incluso antes del nacimiento, que había trabajado en diversos empleos precarios para mantener a su hija, que soñaba con poder darle una educación de calidad a Julia algún día, tal vez incluso la universidad, aunque sabía que eso era casi imposible con sus ingresos.
Fue entonces cuando Khalil tomó otra decisión. «Marcia», dijo una mañana, «me gustaría hacerte una propuesta adicional, si me lo permites». Ella lo miró con esa mezcla de curiosidad y cautela que él ya conocía bien. «¿Qué tipo de propuesta?» «Julia debería estar en un colegio mejor, un colegio privado, con profesores cualificados, actividades extraescolares, una estructura adecuada. Me gustaría pagar por ello». Marcia se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. «No», dijo finalmente su voz firme. «No puedo aceptar eso». «¿Por qué no?» «Porque ya es demasiado, Khalil. El sueldo, los beneficios, esta habitación maravillosa. Si acepto más que eso, me volveré dependiente, perderé mi autonomía. Y si algún día esto se acaba, ¿cómo voy a mantener un colegio privado? ¿Cómo le explicaré a Julia que tiene que volver al colegio público?» Khalil entendió su lógica, pero no estuvo de acuerdo. «Marcia, la inversión en la educación de un niño nunca es demasiado. Y no estoy ofreciendo esto como caridad, sino como una inversión en el futuro de alguien que ya ha cambiado mi vida. Julia es especial, merece todas las oportunidades posibles». Marcia sacudió la cabeza, con lágrimas comenzando a rodar por su rostro. «No lo entiendes. He pasado toda mi vida defendiéndome, luchando para no depender de nadie. Si acepto todo esto, si dejo que hagas tanto por nosotras, ¿qué pasará cuando te canses? ¿Cuando te des cuenta de que solo somos pobres que han invadido tu mundo?» «Nunca pensaré así», dijo Khalil con vehemencia. «Y lo sabes, Marcia. Mírame y dime, honestamente, ¿que crees que hago esto por lástima o por obligación?» Ella lo miró fijamente, y él pudo ver la lucha interna reflejada en sus ojos. «No», admitió finalmente. «Sé que eres sincero, pero eso me asusta aún más, porque significa que estoy empezando a confiar, a creer que esto es real, y confiar siempre ha sido peligroso para mí». «Entonces, sé valiente una vez más», dijo Khalil suavemente. «Acepta la ayuda, deja que Julia tenga la educación que se merece, y si algún día, por cualquier razón, las cosas cambian, te prometo que garantizaré que pueda continuar en el colegio hasta terminar el bachillerato. Lo pondremos por escrito en un contrato, si quieres». Marcia guardó silencio durante un largo momento, secándose las lágrimas, tratando de controlar las emociones. Finalmente asintió. «Está bien, pero con la condición de que quede documentado, como has dicho. Quiero asegurarme de que, pase lo que pase, mi hija estará protegida». «Tienes mi palabra», prometió Khalil. «Y prepararé el documento esta misma semana». Y así fue como Julia comenzó a asistir a uno de los mejores colegios privados de Madrid, con uniforme nuevo, material completo y transporte escolar. La transformación en la niña fue visible. Llegaba a casa todos los días emocionada por contar lo que había aprendido, sobre sus nuevos amigos, sobre los proyectos en la clase de ciencias. Y Khalil siempre estaba allí para escuchar cada historia, para responder cada pregunta, para celebrar cada pequeño logro. Pero no todo era perfecto en ese arreglo improbable. Había una persona que observaba todo aquello con creciente preocupación y desaprobación. Samira Mansur, tía de Khalil y figura materna en su vida desde la muerte de sus padres, estaba a punto de hacer su entrada en esa historia, y con ella vendría la primera gran prueba para la frágil armonía que se había construido. Samira Mansur era una mujer que imponía respeto con solo una mirada. A sus 63 años, mantenía una postura erguida y elegante. Su pelo negro teñido impecablemente peinado en un moño bajo, su ropa siempre de marcas de renombre y perfectamente coordinada. Había criado a Khalil desde que él tenía 27 años, tras el trágico accidente que se llevó a sus padres, y desde entonces se veía como la guardiana no solo de su sobrino, sino de todo el legado de la familia Mansur. Era una mujer que había aprendido a ser dura en un mundo de negocios dominado por hombres, que había protegido el patrimonio familiar de innumerables intentos, de estafas y aprovechados, y que ahora veía su principal misión en la vida como garantizar que Khalil no fuera herido de nuevo, ni física ni emocionalmente.
Samira vivía en un apartamento igualmente lujoso, a pocas manzanas del ático de Khalil, y mantenía una rutina de visitarlo al menos 2 veces por semana. Generalmente llamaba antes, concertaba citas, respetaba su espacio. Pero aquella tarde de jueves, cuando intentó llamar y nadie respondió, algo dentro de ella despertó una inquietud que no pudo ignorar. Cogió sus llaves, llamó al chofer y fue hasta allí sin avisar. Tenía una llave del ático, un privilegio que Khalil había mantenido precisamente para emergencias. Cuando abrió la puerta, esperaba encontrar a su sobrino solo, tal vez trabajando en el despacho o descansando en el salón. Lo que no esperaba era oír risas provenientes del pasillo, una voz masculina y otra infantil mezcladas en una alegría que hizo que Samira se detuviera de inmediato, confundida y alerta. Siguió el sonido hasta encontrar una escena que la dejó completamente atónita. Khalil estaba sentado en el suelo. Sí, en el suelo de mármol italiano que costaba una fortuna, rodeado de bloques de construcción de colores. A su lado, una niñita de pelo castaño con coletas construía una torre que se derrumbaba constantemente, provocando las carcajadas de ella y del sobrino de Samira. La silla de ruedas estaba apoyada en la pared, y Khalil parecía completamente absorto en ese juego infantil, sin ningún vestigio de la postura seria y distante que mantenía en público. Khalil, la voz de Samira cortó el aire como una cuchilla afilada. ¿Qué significa esto? Khalil levantó la mirada, y la alegría en su rostro se transformó en sorpresa, y luego en una cautelosa neutralidad. Tía Samira, no sabía que vendrías hoy. Claramente, respondió ella, sus ojos recorriendo la escena con desaprobación mal disimulada. ¿Quién es esta niña? Antes de que Khalil pudiera responder, Marcia apareció corriendo del pasillo, todavía sosteniendo un paño de limpieza, con el rostro rojo de vergüenza y miedo. Señora, discúlpeme, no sabía que tendría visita si no habría mantenido a Julia en su habitación. Por favor, no. Samira la interrumpió con un gesto de la mano, su mirada evaluando a Marcia de la cabeza a los pies. ¿Y tú eres? Marcia Silva, señora. Trabajo para el señor Khalil, soy la responsable de la limpieza y organización de la casa. Entiendo, dijo Samira, pero su tono sugería que no entendía nada. ¿Y la niña? Es mi hija, Julia. El señor Khalil le permitió quedarse aquí mientras trabajo. Julia, asustada por la tensión en el aire, se había levantado y corría para esconderse detrás de su madre, agarrándose a su pierna. Khalil, dándose cuenta de la incomodidad de todos, se ayudó con las manos para levantarse del suelo y volvió a la silla de ruedas. «Tía Samira, ¿podemos hablar en el despacho?» «Por supuesto que podemos», respondió bruscamente. Miró a Marcia con una expresión que no dejaba dudas sobre lo que pensaba. «Puedes continuar con tu trabajo. Nosotros tenemos asuntos privados que discutir». Marcia asintió rápidamente, cogió a Julia de la mano y ambas desaparecieron por el pasillo. Samira siguió a Khalil hasta el despacho y tan pronto como la puerta se cerró, explotó. «¿En qué estás pensando, Khalil? Una empleada y su hija viviendo aquí prácticamente. Tú sentado en el suelo jugando como si fueras una niñera. Esto es inaceptable». «No estoy pensando en nada más que en tener un poco de compañía en este apartamento que siempre ha estado demasiado vacío», respondió Khalil, manteniendo la voz tranquila pero firme. «Marcia es una excelente empleada y Julia es una niña adorable que ha traído vida a este lugar». «¿Vida?» Samira rió sin humor. «Khalil, estás siendo ingenuo. Esa mujer vio una oportunidad y se está aprovechando de tu soledad. Traer a su hija aquí, hacer que te apegues, es un juego antiguo. Y tú, por estar aislado durante tanto tiempo, estás cayendo de lleno». «Eso no es verdad», protestó Khalil, sintiendo que la ira comenzaba a hervir. «No conoces a Marcia. Es trabajadora, honesta, y lo único que quiere es cuidar de su hija». «¿Y puedes probarlo? ¿Has hecho alguna investigación? ¿De antecedentes? ¿Sabes algo de su vida antes de aparecer aquí? Sé lo suficiente. Sé que trabaja duro, que ha criado a una hija sola, que nunca me ha pedido nada más de lo que le he ofrecido.
Y sobre todo, sé que por primera vez en años me despierto queriendo empezar el día, porque sé que este apartamento no va a estar vacío. Samira cerró los ojos, respiró hondo, tratando de controlar la frustración. Khalil, entiendo tu soledad, más de lo que imaginas, pero existen otras formas de lidiar con ella, formas más apropiadas. Terapia, grupos sociales, incluso salir con alguien si estás listo. Pero crear este vínculo con una empleada y su hija es peligroso, para todos los involucrados. ¿Por qué no puedes simplemente aceptar que estoy feliz?, preguntó Khalil, su voz cargada de emoción. ¿Por qué todo tiene que ser visto como una amenaza? Porque ya he visto esto antes, respondió Samira, su voz suavizándose ligeramente. ¿No te acuerdas de cuántas mujeres intentaron acercarse a ti después del accidente? ¿Cuántas fingían interés, simpatía, incluso amor, solo para tener acceso a la fortuna de la familia? Tuve que alejar a docenas de ellas, Khalil. Tuve que ser la mala para protegerte, y no voy a parar ahora. Marcia no es como esas mujeres, insistió Khalil. Ni siquiera quería aceptar mi ayuda al principio. Tuve que convencerla. Exactamente lo que haría una persona lista, contraargumentó Samira. Fingir resistencia para parecer genuina. Lo siento, Khalil, pero no me voy a quedar de brazos cruzados viendo cómo te hacen daño de nuevo. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Prohibirme tener empleados? ¿Encerrarme aún más en esta torre de marfil? Voy a descubrir la verdad sobre esa mujer, dijo Samira con determinación. Y si encuentro cualquier cosa sospechosa, cualquier indicio de que se está aprovechando de ti, haré lo que sea necesario para protegerte. No tienes ese derecho, dijo Khalil, su voz peligrosamente baja. Soy un adulto capaz de tomar mis propias decisiones. Eres mi sobrino, el único hijo que tengo, aunque no sea de sangre, y voy a protegerte, te guste o no. Samira salió del despacho sin esperar respuesta, dejando a Khalil solo con su ira y frustración. Cruzó el apartamento hacia la salida, pero se detuvo cuando vio a Marcia en la cocina, claramente tratando de mantenerse ocupada, pero obviamente afectada. Julia estaba sentada a la mesa, dibujando en silencio, con los ojos rojos como si hubiera llorado. Samira se acercó y Marcia inmediatamente se enderezó nerviosa. «Señora Samira». «Marcia, ¿verdad?», dijo Samira, su tono ahora controlado y frío. «Necesito que entiendas una cosa. Khalil es un hombre vulnerable, no físicamente, sino emocionalmente. Lleva mucho tiempo solo y eso lo hace susceptible a personas que puedan aprovecharse de esa vulnerabilidad. Con todo el respeto, señora, no me estoy aprovechando de nada», respondió Marcia tratando de mantener la voz firme. «Trabajo duro todos los días, cuido de esta casa y solo acepto lo que se me ofrece». «Por ahora», dijo Samira. «Pero ¿y cuando te des cuenta de cuánto más puedes conseguir? Cuando veas que mi sobrino se está apegando no solo a tu hija, sino también a ti, ¿qué harás entonces?». Marcia palideció, pero mantuvo la mirada firme. «Haré lo que siempre he hecho, cuidar de mi hija y trabajar honestamente. Y si llega el día en que sienta que esto no está bien, me iré sin mirar atrás». «Ya veremos», dijo Samira, «porque voy a estar vigilando. Y si descubro que estás manipulando a mi sobrino de alguna manera, me aseguraré de que pierdas no solo este trabajo, sino cualquier oportunidad de trabajar en cualquier casa de familia decente en Madrid. ¿Entendido?». Julia, que había estado escuchando todo en silencio, se levantó de la silla y se puso delante de su madre, sus pequeños ojos brillando con lágrimas, pero también con un coraje sorprendente para una niña de 5 años. «Usted no puede hablarle así a mi mamá», dijo con la voz temblorosa. «Ella es buena y trabaja mucho, y al tío Khalil le gustamos», él lo dijo. Samira miró a la niña, sorprendida por la audacia. Por un breve momento, algo en su expresión se suavizó, pero rápidamente recompuso su máscara de frialdad. «Niña, tú no entiendes de asuntos de adultos. Entiendo que usted está siendo mala», respondió Julia tercamente. «Y mi mamá siempre dice que la gente mala no es feliz». Las palabras de la niña golpearon a Samira de una forma inesperada.
Se quedó en silencio por un momento, mirando a esa niña pequeña defendiendo a su madre con tanta convicción, y algo dentro de ella se removió, algo que prefería mantener enterrado. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió del apartamento, dejando tras de sí un pesado silencio. Marcia se arrodilló y abrazó a su hija con fuerza, las lágrimas finalmente cayendo libremente. Julia, no deberías haberle hablado así a la señora. Pero estaba siendo mala contigo, mamá, protestó Julia, comenzando a llorar también. Y no me gusta que la gente sea mala contigo. Lo sé, mi amor, lo sé, pero es la tía del tío Khalil y tiene derecho a preocuparse por él. ¿Crees que nos vamos a tener que ir? Marcia no respondió de inmediato. Abrazó a su hija más fuerte, cerrando los ojos y tratando de controlar el miedo que amenazaba con consumirla. No lo sé, mi amor. No, lo sé. Aquella noche Samira no pudo dormir. Se quedó en el balcón de su apartamento, una copa de vino en la mano, mirando las luces de la ciudad y repensando la escena que había presenciado. Había dicho cosas duras, había hecho amenazas, había actuado como siempre actuaba cuando sentía que Khalil estaba en peligro, pero algo en las palabras de esa niña seguía resonando en su mente. La gente mala no es feliz. ¿Era ella mala? ¿O simplemente estaba siendo demasiado protectora? ¿Será que su desconfianza, nacida de tantas malas experiencias, la estaba cegando a la posibilidad de que Marcia y Julia fueran genuinas? Samira sacudió la cabeza tratando de alejar esas dudas. No, tenía que hacer lo correcto. Tenía que proteger a Khalil, aunque él no lo entendiera ahora. A la mañana siguiente, Samira hizo una llamada a Rodrigo Ferreira, un investigador privado que había utilizado varias veces a lo largo de los años para verificar los antecedentes de empleados y socios comerciales. Rodrigo, necesito una investigación completa sobre una persona. Marcia Silva, 34 años, vive en Vallecas. Quiero saberlo todo. Historial laboral, relaciones personales, finanzas, cualquier cosa que pueda indicar un carácter dudoso. Empezaré hoy mismo, señora Mansur. ¿Cuánto tiempo tengo? Una semana, como máximo, y Rodrigo tiene que ser discreto. La persona en cuestión no puede saber que está siendo investigada. Entendido. Samira colgó el teléfono sintiendo una mezcla de alivio y culpa. Estaba haciendo lo correcto, estaba segura de ello. Pero la imagen de esa niña pequeña defendiendo a su madre no se le iba de la cabeza. Mientras tanto, en el ático, Marcia apenas había dormido. Llegó a la mañana siguiente con profundas ojeras, el rostro tenso de preocupación. Khalil la llamó para hablar en cuanto llegó. Marcia, sobre lo de ayer, comenzó, pero ella lo interrumpió. Señor Khalil, entiendo si quiere que me vaya. Su tía tiene razón al preocuparse, y no quiero causar problemas entre ustedes. No te vas a ir a ninguna parte, dijo Khalil firmemente. Mi tía está siendo sobreprotectora, como siempre lo ha sido. Pero eso no cambia el hecho de que tú y Julia sois bienvenidas aquí, y que quiero que os quedéis. Pero, ¿y si ella tiene razón?, preguntó Marcia, su voz quebrándose. ¿Y si mi presencia aquí está causando más mal que bien? ¿Y si Julia se está apegando demasiado, y cuando esto inevitablemente termine, va a sufrir? ¿Por qué crees que va a terminar? Porque siempre termina, dijo Marcia, las lágrimas comenzando a caer. La gente como yo no pertenece a lugares como este, y tarde o temprano, la realidad nos golpeará, y tendremos que volver de donde vinimos. Khalil se acercó a ella tomando su mano. Marcia, mírame. Nada de esto es temporal. No hice todo esto. No ofrecí todo lo que ofrecí, porque estuviera aburrido o porque quisiera sentirme bien conmigo mismo. Lo hice porque vosotras dos trajisteis algo a mi vida que no tenía desde hacía años. Me hicisteis recordar lo que es ser humano, lo que es conectar con alguien de verdad. Y no voy a dejar que el miedo de mi tía o tu propio miedo nos quite esto. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque por primera vez en mucho tiempo me despierto sin ese peso en el pecho. Porque oigo la risa de Julia y siento que la vida todavía vale la pena. Porque cuando te miro, veo fuerza, dignidad y una bondad genuina que es rara en este mundo en el que vivo. Hizo una pausa. Y porque
Aunque no te des cuenta, tú también estás, menos tensa, menos asustada. Estás permitiendo que Julia sea una niña que sueñe, que crea que pueden pasar cosas buenas. Eso no es poco, Marcia. Ella lo miró durante un largo momento, y Khalil pudo ver la batalla interna reflejada en sus ojos. Finalmente, asintió lentamente. Está bien. Continuaremos, pero con una condición. ¿Cuál? Si tu tía descubre algo sobre mí que te haga dudar, prométeme que me darás la oportunidad de explicarme antes de tomar cualquier decisión. Te lo prometo, pero no va a pasar porque no hay nada que descubrir, ¿verdad? Verdad, confirmó Marcia. No hay secretos, ningún pasado oscuro, solo una vida de trabajo duro y algunos errores normales que todo el mundo comete. Entonces, no tenemos nada de qué preocuparnos, pero ambos sabían que la sombra de Samira se había interpuesto entre ellos y que la frágil paz que habían construido estaba a punto de ser puesta a prueba de verdad. Los días siguientes fueron extraños. Khalil intentaba mantener la normalidad, seguía jugando con Julia, conversando con Marcia, pero había una tensión en el aire que antes no existía. Marcia se volvió más cautelosa, más profesional, tratando de mantener una distancia que antes no había. Julia sentía el cambio y estaba confundida, preguntando constantemente si había hecho algo mal. Una semana después, Rodrigo Ferreira entregó su informe a Samira. Abrió el sobre con expectación, esperando encontrar algo, cualquier cosa que validara sus sospechas. Pero a medida que leía, su expresión fue cambiando de confianza a sorpresa, y luego a algo parecido a la vergüenza. El informe era detallado y completo. Marcia Silva había crecido en un orfanato. Nunca conoció a sus padres. Salió a los 18 años, trabajó en diversos empleos honestos, de camarera a niñera, siempre con buenas referencias. Se quedó embarazada a los 28. El padre de la niña era un hombre casado que desapareció en cuanto supo del embarazo. Desde entonces, Marcia había trabajado incansablemente para criar a su hija. Nunca faltó a sus obligaciones, nunca tuvo problemas con la ley. Era conocida en el vecindario como una mujer trabajadora y digna. No había deudas sospechosas, ni vicios, ni absolutamente nada que indicara un carácter dudoso. De hecho, lo que más impresionaba en el informe eran los testimonios de los vecinos. Todos hablaban de Marcia con respeto y admiración, describiendo cómo siempre ayudaba cuando podía, cómo cuidaba bien de su hija, incluso con recursos limitados, cómo nunca se quejaba de las dificultades. Una vecina anciana había comentado que Marcia frecuentemente le llevaba comida cuando se daba cuenta de que la señora estaba pasando necesidad, incluso cuando ella misma apenas tenía que comer. Samira cerró el informe y lo dejó sobre la mesa, sintiendo un peso en el pecho. Se había equivocado, completamente equivocada. Y peor, había tratado a Marcia, y especialmente a esa niña inocente de forma cruel e injusta. La pregunta ahora era, ¿qué hacer con esta información? Podría simplemente guardar el informe y seguir observando desde lejos, pero algo dentro, de ella, algo que había mantenido enterrado durante tanto tiempo, le pedía una acción diferente. Tal vez era hora de admitir que no siempre tenía razón. Tal vez era hora de confiar en el juicio de Khalil, de reconocer que era capaz de tomar sus propias decisiones. Y tal vez, solo tal vez, era hora de aceptar que a veces las familias más verdaderas son las que elegimos, no las que la sangre nos impone. Samira cogió el teléfono y marcó el número de Khalil, pero colgó antes de que él respondiera. No, esta conversación no podía ser por teléfono. Necesitaba hacerlo en persona, y necesitaba hacerlo de la manera correcta. Y más importante, necesitaba ir a donde vivía Marcia, ver con sus propios ojos de dónde venía esa mujer, entender la realidad que enfrentaba todos los días. Así fue como, en una lluviosa tarde de sábado, Samira Mansur se encontró en el asiento trasero de su coche de lujo, cruzando Madrid en dirección a Vallecas, un barrio que nunca había visitado y del que solo tenía una vaga idea a través de noticias y estadísticas.
Lo que encontraría allí estaba a punto de cambiar por completo su perspectiva sobre Marcia, sobre Julia y sobre lo que realmente significa la familia. Vallecas era un mundo completamente diferente al barrio de Salamanca, donde Samira había pasado toda su vida. Las calles eran estrechas y mal asfaltadas, las casas se amontonaban unas contra otras en una mezcla caótica de ladrillo e improvisación. Los cables eléctricos cruzaban el cielo en peligrosas telarañas y la gente caminaba por las aceras irregulares con esa prisa característica de quien tiene mucho que hacer y poco tiempo para hacerlo. El chófer de Samira conducía despacio, claramente incómodo en ese ambiente que no conocía, consultando constantemente el GPS del móvil. Samira observaba todo por la ventana con una mezcla de incomodidad y creciente comprensión. Este era el mundo de Marcia, el lugar de donde venía todos los días para cruzar la ciudad y trabajar en el ático de Khalil. La distancia no era solo geográfica, era un abismo de realidades, y por primera vez Samira comenzaba a comprender la magnitud de lo que Marcia enfrentaba a diario. La dirección los llevó a un edificio bajo de 3 plantas, con la pintura desconchada y una escalera exterior de hormigón a la vista. Samira respiró hondo, preparándose mentalmente, y luego le pidió al chófer que esperara en el coche. Subió hasta el 2.º piso, sus zapatos de tacón alto resonando en el hormigón, y llamó a la puerta del apartamento 23. «¿Quién es?», preguntó una voz infantil desde el otro lado. «Julia, soy yo, Samira Mansur. ¿Está tu madre?». Hubo un silencio, luego el sonido de pasos apresurados y voces susurrando. Finalmente, la puerta se abrió y apareció Marcia, con ropa sencilla de estar por casa, su rostro mostrando sorpresa y preocupación a partes iguales. «Señora Mansur, ¿qué hace aquí? ¿Puedo entrar? Necesitamos hablar». Marcia dudó, claramente incómoda, pero luego abrió la puerta más ampliamente. «Claro, entre. Disculpe el desorden, no esperaba visita». Samira entró y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no dejar que el shock apareciera en su rostro. El apartamento era minúsculo, una única estancia que servía de salón y dormitorio, con una cortina separando la zona donde estaba la cama y una pequeña cocina americana en una esquina. Pero lo que realmente llamó la atención de Samira no fue el tamaño o la sencillez, sino el evidente cuidado con el que se mantenía cada centímetro del espacio. Todo estaba limpio y organizado, las paredes estaban cubiertas con dibujos infantiles cuidadosamente pegados, había flores de plástico en un jarrón improvisado, cojines de colores intentando dar vida al viejo sofá que también servía de cama para Julia. Era un hogar pobre, pero era un hogar hecho con amor. Julia estaba sentada en el sofá, un libro en el regazo, observando a Samira con esa mezcla de curiosidad y cautela que solo los niños pueden expresar con tanta honestidad. La niña se levantó y corrió detrás de su madre cuando Samira se acercó. «No tengas miedo, Julia», dijo Samira suavemente, su voz muy diferente del tono duro que había usado la última vez que se encontraron. «No he venido aquí para ser mala. De hecho, he venido a pediros disculpas». Marcia parpadeó, claramente no esperando esas palabras. «Siéntese, por favor», dijo gesticulando hacia el sofá. «¿Puedo ofrecerle un café? No es mucho, pero...». «No hace falta», interrumpió Samira, pero de forma amable. «Solo necesito hablar contigo, y necesito que me escuches hasta el final antes de decir nada». Marcia asintió, sentándose al lado de Julia y pasando el brazo protectoramente alrededor de los hombros de su hija. Samira acercó la única silla disponible y se sentó con las manos entrelazadas en el regazo, una postura que distaba mucho de su habitual porte altivo. «He hecho una investigación sobre ti», comenzó Samira, optando por la honestidad total. «Contraté a un investigador privado para descubrir todo sobre tu vida, tu pasado, tus intenciones. ¿Y sabes lo que encontró? Absolutamente nada que confirmara mis sospechas. De hecho, todo lo que descubrí solo demostró lo equivocada que estaba». Marcia se puso rígida, sus brazos apretando a Julia un poco más fuerte. «¿Mandó investigar mi vida?». «Sí. Y antes de que te enfades, aunque tienes todo el derecho a estarlo, déjame explicarte por qué».
Samira respiró hondo. Cuando Khalil tenía 27 años y acababa de asumir los negocios de la familia tras la muerte de sus padres, conoció a una mujer llamada Elaine. Era guapa, encantadora. Parecía genuinamente interesada en él. Khalil se enamoró rápidamente, por completo. Pero yo desconfié desde el principio. Hice una investigación discreta y descubrí que tenía un historial de relaciones con hombres ricos, siempre terminando con acuerdos financieros ventajosos. Confronté a Khalil con las pruebas, pero estaba tan enamorado que no quiso creerlo. Solo lo creyó cuando ella misma lo admitió, después de que él tuviera el accidente y se quedara en la silla de ruedas. Desapareció de la noche a la mañana, sin siquiera despedirse. Samira hizo una pausa, y Marcia pudo ver el dolor genuino en sus ojos. Después de eso, otras mujeres intentaron acercarse, pero Khalil se había cerrado. Se aisló, se alejó de todo y de todos, y me prometí a mí misma que nunca más dejaría que nadie lo lastimara de esa manera. Así que sí, cuando os vi a ti y a tu hija en su vida, tan rápidamente, tan profundamente, mis instintos de protección se activaron. Asumí lo peor, sin conocerte, sin darte el beneficio de la duda. Y por eso pido disculpas sinceras. Marcia procesó todo lo que había oído, con los ojos fijos en Samira. Entiendo por qué actuó así, dijo finalmente, su voz suave pero firme. Si yo tuviera un hijo y hubiera pasado por todo eso, probablemente haría lo mismo. Pero necesita entender una cosa, señora Mansur. Yo no fui a buscar a su sobrino. No planeé nada de esto. Fue todo culpa de mi hija, que vio a un hombre solo y simplemente quiso bailar con él. Y todo lo que pasó después fue él ofreciendo ayuda, no yo pidiéndola. Incluso me negué al principio porque sé muy bien cómo funciona el mundo. Sé que la gente como yo no se mezcla con gente como ustedes sin que haya problemas. Lo sé ahora, admitió Samira. Leí el informe del investigador. Sé que creciste en un orfanato, que has trabajado toda tu vida, que has criado a Julia sola, con mucha dignidad. Sé que tus vecinos hablan de ti con respeto y admiración. Sé que no hay absolutamente nada en tu pasado que indique mala índole. Y sé que estoy aquí ahora porque necesito admitir que estaba equivocada. Julia, que había estado escuchando todo con atención, finalmente habló, su vocecita fina pero clara. Nos va a dejar quedarnos con el tío Khalil, porque me gusta mucho y creo que a él también le gustamos. Samira miró a esa niñita, tan pequeña pero tan valiente, defendiendo el amor que sentía con una honestidad que los adultos rara vez consiguen. Y algo dentro de Samira, algo que había estado endurecido durante años, comenzó a ceder. Sí, querida, y más que eso, me gustaría pedirte disculpas a ti también por haber sido mala cuando nos conocimos. Está bien, dijo Julia, con esa facilidad para perdonar que es propia de los niños. Mi mamá siempre dice que todo el mundo se equivoca a veces, y lo importante es reconocerlo e intentar ser mejor. Tu madre es muy sabia, dijo Samira, mirando a Marcia con un respeto genuino. Y has tenido suerte de tener una madre así. Marcia se sonrojó ligeramente. Señora Mansur, no sé qué decir. Estoy sorprendida de que haya venido hasta aquí. Necesitaba verlo, explicó Samira. Necesitaba entender de dónde vienes, a qué te enfrentas, y ahora que lo he visto, admiro aún más a la mujer que eres. Criar a una hija así, en estas condiciones, manteniendo tanta dignidad y amor, es algo extraordinario. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, dijo Marcia simplemente. Y Julia es mi fuerza. Ella me hace querer ser mejor, trabajar más, luchar más. Samira guardó silencio por un momento, observando a madre e hija juntas en ese viejo sofá, y se dio cuenta de lo ciega que había estado por sus propias experiencias pasadas. Fue entonces cuando tomó una decisión. Marcia, he venido aquí para disculparme, pero también para hacer una propuesta. Me gustaría tener la oportunidad de conoceros de verdad, sin juicios preconcebidos. Me gustaría ser parte de la vida de Khalil de una forma que no sea solo protectora y controladora. Y me gustaría intentar construir una relación con vosotras, si me lo permites. Marcia la miró sorprendida.
¿Lo dice en serio? Lo digo en serio. Sé que no será fácil, que he construido un muro entre nosotras con mis acciones, pero si tú y Khalil estáis dispuestos a darme una oportunidad, prometo que intentaré ser mejor. Intentaré confiar, intentaré veros como Khalil os ve, no como amenazas, sino como bendiciones. Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Marcia. Nunca imaginó que esa mujer poderosa e intimidante vendría a su humilde casa para pedir disculpas y ofrecer paz. «Acepto», dijo con la voz entrecortada, «y le agradezco que haya venido, que se haya tomado la molestia de entender». Julia saltó del sofá y, para sorpresa de todos, incluida Samira, corrió y abrazó a la mujer mayor. «Ahora podemos ser amigas», declaró con esa certeza infantil que no deja lugar a dudas. Samira, que no recordaba cuándo había sido abrazada por última vez por una niña, se quedó inmóvil por un segundo antes de devolver lentamente el abrazo. «Podemos». «Sí, querida, claro que podemos». Cuando Samira regresó a su coche, se sintió diferente, más ligera, como si un peso que llevaba desde hacía años hubiera sido finalmente dejado de lado. Cogió el teléfono y llamó a Khalil. «Tenemos que hablar. Voy a tu casa ahora». «Tía, ¿dónde estabas?», preguntó Khalil preocupado. «Haciendo algo que debería haber hecho antes, admitir que estaba equivocada». Cuando Samira llegó al ático de Khalil, encontró a su sobrino esperando ansiosamente en el salón. La recibió con una expresión cautelosa, claramente sin saber qué esperar. «Tía, ¿qué está pasando? ¿Estás bien?». «Estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo», respondió sentándose en el sofá y gesticulando para que él se acercara. «Khalil, necesito contarte dónde he estado y qué he hecho». Le contó todo, desde la investigación que había mandado hacer hasta la visita a Vallecas, desde sus conclusiones erróneas hasta la petición de disculpas. Khalil la escuchó en silencio, su expresión pasando por varias emociones: ira por la investigación, sorpresa por la admisión del error y, finalmente, alivio. «Tía, ¿por qué no confiaste en mi juicio desde el principio?». «Porque tenía miedo», admitió Samira. «Miedo de verte sufrir de nuevo, miedo de que te engañaran, miedo de perder el control de la situación. Pero lo que me di cuenta hoy es que, al intentar protegerte de todo mal posible, te estaba impidiendo vivir. Y eso no es protección, es una prisión». Khalil sintió que le ardían los ojos. «No sabes cuánto necesitaba oír esto, no sabes lo difícil que ha sido vivir en este limbo, queriendo ser feliz pero sintiendo que te estaba traicionando de alguna manera». «Nunca podrías traicionarme, Khalil. Era yo quien te estaba traicionando al no confiar en ti, al no creer que eres capaz de tomar tus propias decisiones y vivir tus propias consecuencias». Hizo una pausa. «Marcia es una mujer extraordinaria y Julia es una niña especial. Habéis encontrado algo raro, Khalil. Habéis encontrado una conexión genuina y yo estaba demasiado ciega para verlo. Entonces, ya no intentarás separarnos. No solo no intentaré separaros, sino que haré todo lo posible por apoyaros. Si ellas quieren, claro». «Querrán», dijo Khalil con una sonrisa. «Especialmente Julia. Ella no guarda rencor». «Me di cuenta», sonrió Samira también. «Esa niña tiene un corazón inmenso». «Igual que su madre», añadió Khalil, y Samira no pasó por alto el tono especial en la voz de su sobrino cuando habló de Marcia. «Te has enamorado de ella, ¿verdad?». No era una pregunta, era una afirmación. Khalil dudó, pero luego asintió. «Lo estoy. No sé cuándo pasó exactamente, pero pasó. Y tengo miedo, tía. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que ella solo esté aquí por gratitud. Miedo de estropear la única cosa buena que me ha pasado en la vida en años». «Entonces tienes que ser valiente, Khalil. Valiente para ser honesto sobre tus sentimientos. Y tienes que confiar en que si Marcia no corresponde, será porque genuinamente no siente lo mismo. No, por lástima o por miedo a perder el trabajo. Dale la oportunidad de elegir de verdad. Y si dice que no, entonces lo afrontarás como el hombre fuerte que sé que eres, pero al menos no pasarás el resto de tu vida preguntándote, ¿y si...?». Las semanas siguientes
fueron de una transformación gradual pero profunda. Samira comenzó a visitar el ático regularmente, pero ahora sus visitas eran diferentes. Conversaba con Marcia sobre cosas cotidianas, se interesaba genuinamente por sus opiniones, preguntaba sobre Julia y sus actividades en el colegio, y con la niña, Samira descubrió un placer inesperado. Empezó a llevarle pequeños regalos, a participar en las actividades de dibujo, a escuchar las interminables historias que Julia contaba con tanto entusiasmo. Un día, Samira se ofreció a recoger a Julia del colegio, diciendo que quería conocer ese nuevo ambiente que se había vuelto tan importante en la vida de la niña. Marcia aceptó, todavía un poco vacilante, pero dispuesta a confiar. Cuando Samira llegó al colegio en su coche de lujo, Julia salió corriendo y la abrazó con alegría, presentándola a las profesoras y a los amigos como su abuela, un título que Samira no corrigió y que la llenó de una emoción inesperada. En el ático las cosas también cambiaban. Khalil y Marcia, que antes mantenían una distancia respetuosa, comenzaron a pasar más tiempo juntos. Él empezó a ayudarla en la cocina, conversando mientras ella preparaba las comidas. Ella comenzó a unirse a él y a Julia durante las lecturas nocturnas, sentándose en el sofá cercano mientras Khalil daba vida a los personajes de los libros infantiles. Había una comodidad creciente entre ellos, una intimidad que se construía lenta pero sólidamente. Fue una noche de viernes, después de que Julia se hubiera dormido finalmente en su habitación, cuando Khalil decidió ser valiente. Marcia estaba en la cocina terminando de limpiar las últimas cosas de la cena cuando él se acercó. «Marcia, ¿podemos hablar?» Ella se giró, secándose las manos en un paño de cocina. «Claro. ¿Ha pasado algo?» «No exactamente, pero hay algo que necesito decirte, y me está consumiendo por dentro desde hace semanas». Marcia se sentó a la mesa de la cocina, de repente nerviosa. Khalil posicionó la silla frente a ella, respiró hondo y comenzó. «Cuando Julia me invitó a bailar esa noche, algo cambió en mí. Fue como si se hubiera encendido un interruptor después de años en la oscuridad. Y cuando llegaste a mi vida, trajiste más que solo a tu maravillosa hija. Trajiste presencia, trajiste calidez, trajiste algo que ni siquiera sabía que me faltaba». Marcia lo escuchaba en silencio, su corazón latiendo cada vez más rápido. «Me he enamorado de ti, Marcia», dijo Khalil, su voz firme a pesar del miedo. «No sé exactamente cuándo ocurrió, si fue la primera vez que defendiste a tu hija con tanta ferocidad, o cuando te vi cantar mientras limpiabas, o en uno de los millones de pequeños momentos que hemos compartido. Pero ocurrió, y no puedo seguir fingiendo que no lo siento». Marcia se quedó inmóvil, lágrimas comenzando a rodar silenciosamente por su rostro. «Khalil», comenzó con la voz temblorosa. «Espera, déjame terminar», pidió él. «Sé que nuestra situación es complicada. Sé que puedes pensar que sientes algo por mí solo por gratitud, o por seguridad, o porque he cambiado vuestras vidas. Y si es eso, lo entenderé, lo respetaré, y no cambiará nada de lo que os he ofrecido a ti y a Julia. Pero si, por algún milagro sientes aunque sea una fracción de lo que yo siento por ti, quiero que sepas que estoy aquí, completamente, en cuerpo y alma, listo para construir algo real con nosotros». Marcia se cubrió el rostro con las manos, los hombros temblando. Khalil sintió que se le hundía el corazón, interpretando esto como un rechazo. Pero entonces ella bajó las manos y él vio que estaba sonriendo a través de las lágrimas. «Eres la persona más increíble que he conocido», dijo con la voz entrecortada. «Y sí, estoy enamorada de ti. Creo que lo estoy desde el día en que le leíste ese primer cuento a Julia y vi en tus ojos la misma ternura que yo sentía. Pero tenía tanto miedo, Khalil, miedo de que esto fuera solo una fantasía, miedo de que cuando realmente me conocieras, vieras de dónde vengo, te dieras cuenta de lo diferentes que somos, perdieras el interés, miedo de estar engañándome a mí misma, confundiendo amabilidad con amor». «No es una ilusión», dijo Khalil,
extendiendo la mano para coger la suya. Es lo más real que he sentido nunca. Marcia entrelazó sus dedos con los de él y se quedaron así durante un largo momento, solo sujetándose las manos y dejando que la realidad de ese sentimiento se asentara. Finalmente, Khalil tiró de ella delicadamente para acercarla, y ella se inclinó hasta que sus rostros estuvieron al mismo nivel. El primer beso fue suave, vacilante, cargado de todas las emociones que habían mantenido guardadas, y cuando se separaron, ambos sonreían. Ese tipo de sonrisa que nace de la certeza de haber encontrado algo precioso. Los meses que siguieron fueron de una felicidad que ninguno de los dos había experimentado antes. Khalil le pidió a Marcia que se casara con él una noche sencilla, sin pompa ni circunstancia, solo él, ella y Julia en el salón del ático, con la niña saltando de alegría y gritando que finalmente tendría un padre de verdad. Samira, cuando supo la noticia, los abrazó a ambos con lágrimas en los ojos, diciendo que nunca había visto a su sobrino tan completo, tan verdaderamente feliz. La boda fue pequeña e íntima, celebrada en el propio ático con solo amigos cercanos y algunos compañeros de trabajo de Marcia del barrio. Julia fue la niña de las Arras más orgullosa que se pueda imaginar, con un vestido rosa que Samira le había hecho a medida, y llevando los anillos con una seriedad adorable. Pero la verdadera transformación ocurrió cuando Khalil y Marcia comenzaron el proceso de adopción de Julia. Fue un camino burocrático y emocionalmente intenso, con entrevistas, evaluaciones psicológicas y visitas de asistentes sociales. Julia participó activamente, diciéndole al juez con toda la convicción de sus 6 años recién cumplidos que Khalil ya era su padre de corazón y que solo faltaba el papel oficial. Cuando la adopción fue finalmente aprobada, en una audiencia emocionante donde hasta el juez tuvo que secarse los ojos, Julia abrazó a Khalil con tanta fuerza que él sintió como si su corazón fuera a explotar de tanto amor. «Ahora eres mi papá de verdad», le susurró al oído. «Para siempre». «Para siempre», confirmó él abrazándola con la misma fuerza. La vida en el ático se transformó por completo. Donde antes había silencio y objetos perfectamente posicionados, ahora había juguetes esparcidos, dibujos pegados en las paredes, risas resonando por los pasillos. La silla de ruedas de Khalil estaba decorada con pegatinas que Julia insistía en poner, diciendo que así estaba más bonita. Samira se convirtió en una presencia constante, asumiendo con orgullo el papel de abuela, recogiendo a Julia del colegio, ayudando con los deberes, participando en fiestas de cumpleaños con una alegría que no sabía que aún era capaz de sentir. Marcia continuó cuidando de la casa, pero ahora como dueña, no como empleada. Decoró cada rincón con toques personales, aportando calidez y personalidad a esos ambientes antes fríos. Khalil descubrió el placer de despertarse al lado de alguien a quien amaba, de desayunar con conversaciones y risas, de volver de las reuniones de negocios y ser recibido por los abrazos entusiastas de una hija que lo amaba incondicionalmente. Y Marcia descubrió que sí era posible pertenecer a ese mundo, no cambiando quién era, sino siendo exactamente quien siempre había sido, una mujer de coraje, dignidad y amor infinito. Años después, en una noche tranquila, Khalil estaba en el balcón del ático, observando Madrid iluminada allá abajo. Marcia se acercó y se sentó a su lado, entrelazando su mano con la de él. Julia, ahora una preadolescente de 10 años, estaba dentro haciendo los deberes bajo la supervisión de Samira, sus voces llegando a través de la puerta de cristal. «¿En qué piensas?», preguntó Marcia suavemente. Khalil sonrió. «En lo impredecible que es la vida, en cómo una niña de 5 años tuvo el coraje de cruzar un salón lleno, de gente importante para invitar a un extraño en una silla de ruedas a bailar, en cómo ese simple momento lo cambió absolutamente todo». Marcia apoyó la cabeza en su hombro. «Julia siempre ha tenido el don de ver lo esencial. No vio la silla, te vio a ti. No vio diferencias, vio a alguien que necesitaba compañía. Me salvó, Marcia. Vosotras dos me salvasteis. Yo solo estaba existiendo, solo pasando los días sin vivir realmente.
Y entonces llegasteis y me mostrasteis que la vida aún podía ser completa, aún podía ser bonita, aún podía tener significado. Tú también nos salvaste, Khalil. Me diste la oportunidad de ser más de lo que creía que podía ser, de soñar más grande, de construir una vida que ni siquiera sabía que era posible. Y le diste a Julia un padre maravilloso, algo que siempre quise para ella, pero que nunca pensé que encontraría. Se quedaron allí en silencio por un momento, simplemente disfrutando de la paz de ese instante. Entonces, Julia apareció en la puerta del balcón con la mochila a la espalda. «Papá, mamá, la abuela Samira me va a llevar a comprar material para el trabajo del cole, ¿vale?» «Claro, mi amor», respondió Marcia. «Pero no tardes mucho, mañana hay colegio». Lo sé», replicó Julia con ese tono de preadolescente que estaba empezando a aparecer. Corrió hacia Khalil y le dio un beso en la frente. «Te quiero, papá». «Yo también te quiero, princesa». Cuando Julia se fue con Samira, Khalil atrajo a Marcia hacia él y se quedaron allí, abrazados, observando la ciudad. Y en ese momento, Khalil Mansur supo con absoluta certeza que había encontrado lo que había pasado años buscando sin saberlo. No era la cura física que buscaba, no era la lástima que temía, no era el aislamiento que había aceptado. Era simplemente esto: amor verdadero, una familia elegida, un sentimiento de pertenencia genuino. Una niña pobre, hija de una limpiadora, había atravesado todas las barreras sociales, todos los protocolos, todos los prejuicios, solo para ofrecer una invitación a bailar. Y de ese simple gesto había nacido una familia que desafiaba todas las expectativas, que demostraba que el amor no conoce clases sociales, que demostraba que a veces las conexiones más verdaderas nacen en los lugares más improbables. En el ático que antes era un mausoleo de soledad, ahora había vida, amor y esperanza. Y todo porque una niña de 5 años había tenido el coraje de ver más allá de la silla de ruedas, más allá de las diferencias, más allá del miedo, y simplemente tenderle la mano a un ser humano que necesitaba ser visto. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Khalil, Marcia y Julia haya tocado vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de amor, superación y familia, haced clic en el botón de me gusta, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué momento os ha marcado más. ¿Fue la invitación a bailar? ¿La disculpa de Samira? ¿La adopción de Julia? Compartid con nosotros vuestras reflexiones. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en la capacidad de amar y ser amado. Os esperamos en el próximo episodio con una nueva historia que os emocionará e inspirará. Hasta entonces, recordad, a veces la familia más verdadera es la que elegimos con el corazón.